una reforma al Poder Judicial Federal, que incluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que al presidente gusta llamar la Suprema Corte del Derecho y no de Justicia. Y ese es el siguiente objetivo, es el paso cumbre, culminante. Escribe Mario Maldonado. Querido Mario, te mando un abrazo, te leemos ahí en el Universal, y en medio de todas estas reformas brinca y preocupa esta que podría venir al Poder Judicial para pues la salida, la cereza en el pastel de la Cuarta Transformación, terminando el López Obradorismo. Cuéntanos del tema, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Luis, qué gusto saludarte como todos los lunes a ti al auditorio. Pues mira, la verdad es que sí es preocupante este asunto porque ya el presidente López Obrador dejó ver claramente que para él la división de poderes no es tal o no está tan bien marcada, y lo mismo puede invitar a los legisladores de Morena, Palacio Nacional, a tirarles línea, a decir que no titubeen en la presentación de iniciativas como la que presentó y luego retiró Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva del Senado, para desaparecer el INAI, que por cierto necesitaría una mayoría calificada de 3/4 partes del Congreso para poder extinguirlo, porque es una reforma constitucional, y es justamente lo que quiere el presidente López Obrador. Ya tiene la mira puesta claramente en el próximo año, en el 2024, y no solamente, diría yo, que eso no es su principal preocupación, no solamente la elección presidencial, que yo creo que hoy no está definida por completo, pero en Morena y el propio presidente López Obrador creen que la tienen en la bolsa, que cualquiera de las corcholatas o de los candidatos que están hoy, digamos, buscando esa candidatura, aspirando a tener la candidatura, pues la pueden ganar la elección presidencial. Por lo que apuesta hoy el presidente López Obrador, y va a ser él el principal promotor de esa campaña, es ganar la mayoría calificada en las elecciones del 2024, donde además de la presidencia y 9 gubernaturas, se va a cambiar todo el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y los senadores. Entonces, la apuesta es que no solo tenga mayoría simple como la tiene actualmente en las cámaras, con sus partidos aliados, Morena, sino que alcance la mayoría calificada. Y de hecho él ya anunció que el 1 de septiembre del próximo año, cuando se integra un nuevo Congreso, ya después de las elecciones del 24 de junio del próximo año, va a instalarse un nuevo Congreso. Él, el 1 de septiembre del próximo año, da su último informe de gobierno, y recordemos que ahora el gobierno cambia en septiembre, precisamente el último día, y ya no hasta diciembre, 1 de diciembre, como solía ser antes. Y entonces, junto con esa iniciativa, está el presidente muy enojado por el tema de la Guardia Nacional, que la Suprema Corte de Justicia, decidió declarar inconstitucional este cambio de mando civil a militar, es decir, que el ejército tenga oficialmente el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Le molestó mucho al presidente y dijo que el 1 de diciembre va a dejar una iniciativa constitucional para que esto cambie y que no haya posibilidad de que la Corte lo pueda parar, ¿no? Entonces, eso ya lo anunció el presidente López Obrador, digamos que anticipando que podrían obtener una mayoría calificada en las elecciones de junio del próximo año en el Congreso Federal. Pero junto con esa de la Guardia Nacional, a mí lo que me dicen fuentes del gobierno es que el presidente va a dejar hecha una reforma al Poder Judicial, que ya ha dicho que a él no le alcanza para pasarle ya en esta legislatura, vamos a decirlo, porque no tiene mayoría calificada, pero que sí la va a dejar planchadita, escrita, redactada, para que el 1 de septiembre también, junto con la de la Guardia Nacional, le proponga una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. Y bueno, pues ya con lo que dice el presidente casi todas las mañanas respecto de este poder de la Unión, el Poder Judicial, pues ya más o menos sabemos qué va a contener, ¿no? Separar el Consejo de la Judicatura, que es donde están los jueces, los magistrados, de la presidencia de la Corte, porque hoy el actual presidente o la presidenta Norma Piña es presidenta de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que es el que tiene el presupuesto del Poder Judicial, que es el que controla a los jueces, a los magistrados, etcétera. Digamos que ese es el verdadero poder detrás del trono como presidente o presidenta de la Corte, y va seguramente a buscar separarlos, va a achicar la Corte, a reducir el número de ministros, no se diga las prestaciones que tienen los jueces, magistrados y ministros.
y seguro vendrá una reforma pues muy dura al Poder Judicial. No la conocemos, hoy creo que no está redactada ya como tal, pero con lo que dice el presidente todas las mañanas uno se imagina qué podría contener esa reforma judicial, y me parecería muy grave, porque si hoy de por sí ya no está bien dibujada la división de poderes, con un presidente que invita a Palacio Nacional a los senadores y les tira línea abiertamente sobre lo que deben de legislar, pues imagínate teniendo la mayoría calificada, teniendo la mayoría de los estados del país, la presidencia, en fin, me parece de altísimo riesgo, y yo creo que ni siquiera se va a esperar solo hasta el 24 para presentar formalmente esta iniciativa o dejarla ahí para que la procese la nueva legislatura que llegue en el 2024, sino que ya desde el presupuesto que ya está negociándose hoy, que lo tiene que mandar Hacienda en septiembre, el presupuesto del próximo año a la Cámara de Diputados, pues seguramente ahí vendrá a lo mejor alguna reducción en los presupuestos de la Corte, y a lo mejor la intención de que se usen estos fideicomisos de 20,000 millones de pesos que se tienen para prestaciones de funcionarios del Poder Judicial, para decir, bueno, pues nos quitaron presupuesto, pues tenemos que echar mano de esos fideicomisos. Yo creo que la campaña contra el Poder Judicial no va a parar de aquí hasta las elecciones del próximo año, Luis, y el presidente López Obrador va a traer esa cruzada, esa bandera de decirle a la gente, si quieren un cambio porque los jueces son corruptos y porque el Poder Judicial está podrido, pues voten por mis legisladores, porque necesitamos mayoría calificada para poder cambiar esa realidad, y es muy preocupante, y creo yo lo que pueda suceder el próximo año, Luis. Pues se va a poner color de hormiga, por decirlo de una manera con eufemismo, porque me gustaría decirlo de otra forma, pero pues es muy temprano y aparte es 1 de mayo. A ver, pero yo no veo, francamente, que vaya a lograr la mayoría. Probablemente va a ganar. Creo que hoy, no sé, Mario, ¿qué opinas tú? Todas las encuestas pues marcan una preferencia hacia la presidencia de la República, y particularmente la preferencia pues parece que es hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? Habrá algunas que marcan a Ebrard, ahí está Adán haciendo su lucha, pero pues parece que todo apunta a Claudia o a Marcelo, pero realmente la mayor parte de encuestas van hacia favor de Claudia, y todo apunta a que puede ganar. De ahí a que gane el Congreso, ay, no sé, o sea, que gane todavía más en el Senado de lo que ganó en el 2018, pues ¿qué visión es la que tendrá el presidente? No, ahí sí yo la neta la veo más difícil. No creo que Claudia Sheinbaum o Ebrard lleguen a ganar con 30 millones de votos como él. ¿Tú qué ves? Sí, no está nada fácil, para nada. O sea, me da la impresión un poco que el presidente Obrador y Morena da por descontado que efectivamente lo que ya dices va a ser una de sus corcholatas, que quien obtenga la mayoría de los votos en el 2024 no va a ser efectivamente el presidente o presidenta más votado de la historia, como el récord que tiene todavía actualmente Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que las baterías van a enfocarse ahora al Congreso. A mí también me parece muy cuesta arriba y difícil que logren mayoría calificada, porque son 3/4 partes del Congreso. Es muchísimo, sería un poder, digamos que exorbitante, un poder como el que no habíamos visto en la historia de México, en la historia reciente, pues desde que hay democracia, ¿no? Iba a decir alternancia, pero no, desde que hay democracia, incluidos los 70 años del PRI, con todo lo malo que nos pudo haber pasado. No creo que haya otro gobierno más poderoso que eso, pero el presidente va a buscar ahora que la gente, además de votar por la figura presidencial, por Claudia, por Marcelo, por Adán, que además vote por los legisladores de Morena y de los partidos aliados, si es que van en esta mega alianza con el PT, con el Verde, ya veremos qué sucede, pero que busquen que los legisladores tengan no solo mayoría simple, sino calificada. Yo lo veo también muy difícil, porque tendría que ser muchos votos, mucha gente saliendo a votar por todos estos cargos de elección popular, sobre todo estos de los legisladores, pero me parece que es la apuesta claramente del gobierno, toda vez que sabe que el tema presidencial de la elección federal, pues ya ahí no va a haber gran problema, dependiendo de si hay candidato o no, de unidad en la oposición. Eso todavía, hay muchas cosas que contar y que van a suceder de aquí adelante, pero me parece que claramente es la apuesta. Imagínate a un presidente López Obrador que salga todos los días ya en plena campaña, aún como presidente, diciendo que la reforma judicial es muy necesaria para México porque hay mucha corrupción. Yo creo que todos tenemos una mala historia con alguna autoridad en materia de procuración de justicia, ¿no? O sea, desde los MPs, o de algún familiar, claro, ¿no? O sea, alguna injusticia. Entonces creo que vender esa reforma va a ser
relativamente fácil para López Obrador y para su base y para quienes no son incluso su base decir que hace falta un cambio de fondo estructural en el Poder Judicial y que eso lo tome como bandera para decir, bueno, si lo quieren este cambio, tienen que votar por los legisladores de Morena y que logremos una mayoría calificada para que se pueda cambiar la Constitución. No creo que va a ser nada fácil, tal vez no suceda, pero yo creo que hoy la prioridad y las baterías del presidente y de Morena, pero sobre todo del presidente, están enfocadas en eso, en que en el Congreso haya mayoría, por lo menos mantener la mayoría simple, ojalá para ellos que se pudiera lograr la calificada. Pero sin duda alguna esa me parece que va a ser la bandera de campaña del presidente López Obrador de aquí al 24, más que la corcholata que sea la elegida para competirles. Muchísimas gracias, querido Mario Maldonado. Oye, ¿algún comentario rápido sobre el rector de la UNAM, esta columna durísima? Pues vino ahí también una respuesta de la misma UNAM. ¿Qué decir del tema, Mario? Pues, ¿qué te digo, mi querido Luis? Yo publiqué como puse en una respuesta, porque se circuló esa carta de respuesta que hace el rector con respecto a una columna que publiqué en el Universal, donde hablo pues de viajes que ha hecho el rector, muchos viajes con representación de la UNAM y no más de 400 durante su periodo que lleva como rector, es decir, es un rector muy viajero, y además de una serie de gastos, no de ingresos familiares ni personales, sino de gastos que ha ejecutado pues también como rector, y que digamos son muchos, y es una investigación que ahí tienen en el gobierno, en las autoridades financieras, y que yo la publiqué porque me parece de interés público y periodístico, toda vez que el rector es un funcionario público, es el funcionario es el rector de la principal universidad del país, que tiene un presupuesto de 50 mil millones de pesos al año, es decir, creo que ya por eso es de interés público. Yo me pongo una carta diciendo que son impundios, que etcétera, que hasta me quiere meter a la cárcel, casi que eso es lo que me dice en su carta. Que se forme. Yo lo que digo es que es una investigación, digamos que es un tema de interés periodístico, público, y que él puede salir a aclarar lo que sea, pero este es un documento oficial, es decir, no lo inventé yo ni me fui a meter yo a documentos o a cuentas del rector que yo no tengo acceso, por supuesto, sino a las autoridades, ¿no? Y pues nada más eso, mi querido Luis, o sea, esa información es real y está en un documento oficial de una investigación, entonces pues ahí lo dejo yo de manifiesto, mi querido Luis. Mario, te mando un abrazo y te seguimos ahí en tus redes. ¿Cuáles son? Estoy en Twitter en @MarioMal y también en la cuenta @El CEO con toda la información financiera y económica. Muchas gracias y muy buenos días.